Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es muy interesante, muy bonito y muy importante en la física, que es el equilibrio térmico. Bien, para empezar vamos a enunciar el propósito de la sesión, que en este caso es comprender el equilibrio térmico y sus variables a través de la observación de la temperatura de una mezcla. Bien, primero vamos a empezar con una situación, ¿ya? Vamos que lo vemos en nuestro día a día. Vamos a contextualizar el tema, ¿bien? A ver, ¿alguna vez ustedes tal vez se han preguntado por qué una bebida que está muy caliente, ya sea como el desayuno o lo que prepara tu mamá, de un momento a otro, si tú lo dejas sola, termina tibia? ¿A qué se debe esto? O también al revés, tal vez tenemos un cubo de hielo que se derrite y el agua que está a su alrededor se enfría de que el punto de que el hielo desaparece. Y todo esto queda a una misma temperatura. ¿A qué se debe todo ello? Otro también caso que se ha visto es, por ejemplo, si yo dejo aquí mi jarra y junto con un pañito yo lo dejo un momento para el experimento y sin querer toqué, ¿no? Cómo estaba el pañito y se siente un poco más caliente, se puede decir. ¿Por qué? Porque el agua caliente la transfirió de manera del calor a esta mantita. Entonces, y de una manera u otra llegaron a un equilibrio térmico porque ambos están como que a la misma temperatura. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Y para esto vamos a plantearnos preguntas de las gestiones cotidianas que vemos en el día a día. Pero ahora también vamos a involucrar la mezcla de líquidos, ¿no? Cuando nosotros mezclamos dos líquidos de diferentes temperaturas, ¿qué es lo que ustedes creen que sucede con la temperatura final? A ver, ¿cuál es su opinión acerca de ello? O también otra pregunta, digamos, nosotros, ¿por qué cuando la temperatura final no es ni más caliente ni la más ni la fría, sino que esta llega a un punto intermedio, se puede decir? ¿Por qué sucede esto? O, ¿cómo podemos predecir o entender esa temperatura final si mezclamos diferentes cantidades de agua? O sea, en parte también el volumen en este caso, digamos, del agua, tiene que ver con ello, porque si yo mezclo más agua fría con agua caliente, bueno, un volumen menor, probablemente el agua esté más fría que caliente. Entonces, influye también el volumen en estos casos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con esto. Eh, Otro caso que también hemos visto es en la ducha. Ustedes tienen dos grifos, bueno, los que tienen tal vez panel solar o por electricidad, y uno abre agua caliente y otro agua fría, ¿no? Y obviamente si tú eres el agua caliente, pues hay agua quemante, hirviendo, y pues no te vas a bañar con ese agua. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú abres el agua fría para que pueda tener una temperatura, se podría decir, este, intermedia, ¿no? Que haya un agua tibia. Entonces, hay una mezcla ahí, ¿no? Y a veces también influye qué tanto abre más el grifo del agua caliente o el grifo del agua fría, porque mientras más agua caliente sueltes, va a estar más caliente el agua, y mientras más agua fría sueltes, va a estar más fría, depende de tu gusto, claro. Entonces, eso también se ve hasta cuando nos bañamos. Ahora vamos a observar lo que está haciendo en la imagen de aquí y vamos a responder, ¿ya? Ahí tenemos tres vasos. Un vaso con agua fría y un vaso con agua caliente, ¿verdad? Que como que hacen una mezcla y el agua y que convierte en un agua tibia, ¿no? Se podría observar que están casi a la misma, se puede decir, volumen, casi parece, más no lo podemos comprobar, ¿no? Pero podemos ver. Entonces, ahora, a partir de la imagen que estamos viendo, ¿qué pasa si mezclamos el agua, bueno, un agua pero muy caliente con un agua muy fría? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar? Otra pregunta también que tenemos es, ¿cómo se sentirá la mezcla al tacto, no? Como dije, en la ducha se siente esa mezcla, ¿no? Porque nosotros metemos la mano y a veces sentimos que está caliente, luego frío, está tibiando y pues estamos ahí, ¿no? Con el tacto. Entonces, ¿cómo se sentirá esa mezcla? Ahora, ¿se quedará agua caliente, agua fría o agua tibia? En este caso estamos viendo que se queda en agua tibia, ¿no? Pero vamos a comprobar todo ello a través de un experimento. Bien, entonces vamos a empezar con el experimento. Y para esto vamos a decir el objetivo. Ya, el objetivo que es observar el proceso de transferencia de calor y cómo es que la temperatura de una mezcla de agua caliente y fría cambia con el tiempo hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Listo? Y vamos a identificar la variable independiente y la dependiente exponente. ¿Ya? Los materiales que vamos a utilizar van a ser tres vasos
bueno, sí, 3 vasos, uno para el agua fría, otro para el agua caliente y otro para la mezcla, que probablemente voy a hacer un agua tibia. Luego un termómetro digital, que está aquí, que sea precisión especial, ¿no? Y el cronómetro, que en este caso podemos utilizar el de nuestro celular. Ya, en este caso voy a entrar, aquí tengo mi cronómetro. Bien, mi cronómetro. Y un lápiz, un lapicero para anotar en nuestra ficha que se les ha brindado los datos que vamos a tomar a partir de esta experiencia. Bien, vamos a enfocar más esto para dejar de compartir, para que podamos ver el experimento. Voy a dejar de compartir. Bien, vamos a ir al experimento. Ya esto dejamos a un lado y vamos a ir. Voy a enfocar la cámara para el experimento. Bien, listo. Aquí tenemos, vamos a ubicar los 3 vasos, ¿ya? En este caso 2 vasos y una jarrita porque he estado midiendo y no va a cuadrar al echar, ¿ya? Entonces, aquí tiene medidas. Vamos a medir 50 mililitros porque son chiquitos, ¿ya? Entonces, aquí tengo el agua caliente y le voy a echar aquí y voy a medir para que dé 50. Bien. Ya está. Y este agua, creo que ya está. Sí, lo voy a echar en esa agua caliente, ¿sí? No tan caliente, pero sí está calientita. Casi. Creo que me pasé un poquito de la raya. Y el agua fría. Es agua fría. Creo que me pasé un poquito, ¿ya? Y aquí vamos a poner el agua fría. Bien, listo, creo que me pasé. Sí, me pasé. Ya está. Ambos tienen una medida de 50 mililitros. Ya están casi podría ser igual. Voy a enfocar más. Ahí. ¿Listo? Y vamos a hacer la mezcla. Pero antes vamos a tomar las temperaturas. ¿Ya? Las temperaturas iniciales. Bien. A ver, este es el agua caliente. Que tiene una temperatura de 42. ¿Ya? 42.5. Vamos a anotar esto aquí, ¿ya? 42.5 grados. Bien, y vamos a medir la temperatura aquí, al del agua fría. Un rato. Y este en cuestión tiene, se podría ver 7 centígrados. ¿Ya? 7. Vamos a anotar, todos vamos anotando en sus copias que deben haber sacado la temperatura inicial de ambos vasos, ¿ya? Del vaso A y el vaso B en cuestión. 7 centígrados. Bien, ahora vamos a realizar la mezcla y para esto vamos a tener listo nuestro termómetro porque tenemos que al toque medir en segundos. Los límites van a ser de 3 segundos. Cada 3 segundos vamos a estar cuánto está variando, porque ahí variando la temperatura. Entonces vamos a tener que estar viendo en cuánto varía. ¿Listo? Y ya. Entonces voy a echar ambos aguas. ¿Ya? Bien. A ver, se puede observar, ¿no? Sí, se observa. Un poco mal. Ya. Listo. Vamos a empezar. Vamos a tratar de que no se roceen porque el volumen también influye en parte. Ya, entonces echar. Ahí está rociado. Listo. Inmediatamente vamos a estar con el cronómetro y vamos a estar midiendo. ¿Listo? Cada 3 segundos. A ver si está moviendo. Tenemos 24.5. 25.6. 26.1. 26.5. 26.9. 27. Y se quedó en 27. Listo. Bien. Entonces, esas son las temperaturas que hemos estado viendo. Esta con el cronómetro aquí, el que se me ha pasado.
de tal forma que medimos los tiempos, ¿ya? Los tiempos en intervalo de 3 minutos. Perfecto. Vamos a dejar un rato al lado. Y bien. Ahora, con estos datos ya tomados, vamos a llenar nuestra ficha. Y vamos a continuar. A ver. Ya hemos visto más o menos el experimento. Vamos a ir a la ficha. ¿Listo? Les voy a compartir nuevamente a partir de los datos que ya hemos tomado. Bien, vamos a ir a la tablet para poder compartir. Bien, vamos. En este caso vamos a compartir la ficha. ¿Listo? Continuar. Empezar. Bien. Aquí tenemos la ficha con la cual vamos a trabajar, que también ya se les he enviado previamente para que ustedes trabajen también ahí. Bien. Vamos a empezar con los objetivos que ya lo mencionamos. Experimento, el procedimiento que también ya lo hemos hecho, ¿no? Que era medir la temperatura inicial. Me lo voy a agrandar más. Del agua caliente y registrarla, medir la temperatura del agua fría, que también lo hemos medido, lo hemos registrado aquí. Luego, vertir ambos vasos, lo hemos vertido ambos. Y luego vamos a medir el termómetro en tiempo cero, ¿verdad? Estamos juntando y empezó a medir. Y empezamos a ver cuánto está empezando a variar, ¿verdad? Y ahora vamos a registrar, ¿no? Registrar la temperatura que también está aquí registrada en una hojita que ahorita la vamos a pasar a su práctica cada uno, ¿ya? Luego vamos a continuar registrando y vamos a analizar los datos obtenidos e identificar el momento en el cual se alcanzó el equilibrio térmico, bien que fue en segundos. Bien, nos dice acá, la temperatura inicial del agua caliente. ¿Cuánto fue la temperatura inicial? En este caso fue 42.5. Todos van a colocar en su cuadernito 42.5 centígrados. ¿Listo? La temperatura fría, inicial del agua fría, fue de 7 centígrados. ¿Listo? Ahora, el volumen que se empleó en ambos fue de 50 mililitros. ¿Ya? 50 mililitros y 50 mililitros. Bien. Y ahora vamos a ir al tiempo, ¿no? Que hemos tenido en este caso. Que iniciamos con 24,5 centígrados. Luego empezó a variar, ¿ya? Luego tuvimos 25.6, estaba variando, luego 26.1, luego 26.5, 27, y luego se mantuvo, quedó en 27, 27 y 27. ¿Ya? Como se puede observar ahí. Entonces, hasta el final punto 27. Vamos a dejarlo en el segundo 5. ¿Ya? Y en las observaciones, bueno, vimos que empezó a reducirse, ¿verdad? Que empezó a disminuir. Primero una mezcla inmediata, luego empezó a aumentar rápidamente la temperatura, después hubo una subida más alta, como que ya estaba acá el equilibrio, una variación leve, casi constante, y ya creo que llegamos a un equilibrio térmico y ese equilibrio se mantuvo, ¿ya? Eso es lo que vimos en el experimento. ¿Listo? Ahora vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que en base a tus datos nosotros grafiquemos. Ya, esto voy a pasarlo como está de forma descendiente. Acá ya hemos avanzado con un poco con nuestro grafiquito. ¿Ya? Como dije, como yo ya le mencioné que iba a ser en intervalos de 3 segundos, ¿no? 3, 6, 9, 12, 18, 21, y así. ¿Listo? En este caso la temperatura va a ser, aquí lo pegué, vamos a pegarlo ya. Aquí está. Entonces vamos a colocar esos datos aquí, ¿sí? Vamos a colocar los datos que ya hemos obtenido. Que en este caso empezamos con 24,5, 26 25.6. Esto vamos a moverlo más para el lado de acá. Luego 26.1. Y acá 25.
26.6. ¿Ya? No, perdón, 26.5. 26.5. Luego se quedó en 27 y se mantuvo en 27. Ya vamos a colocarle esa forma, más o menos. Ya, entonces vamos a ubicar los puntos. Vamos a ubicar los puntos con rojito. Para los 3 segundos tuvimos 24,5. Para los 6, 5,6. Y así fue subiendo, ¿verdad? Llegamos hasta... Entonces, en este caso, la temperatura fue subiendo. Y se nos forma una recta. Que la vamos a dar de otro color. Esa fue de forma descendiente. Entonces, sería más preciso, porque si un poquito varía. Si lo hubiéramos hecho así, como es exactos, ¿no? Que en su caso ustedes lo van a hacer así, porque ustedes tienen el milímetro, ¿ya? Pero más o menos la temperatura fue, en este caso, subiendo. ¿Ya? En este caso. Listo. Ahora vamos a calcular la pendiente y vamos a calcular la ecuación de la recta. ¿Ya? Bien, la pendiente, ¿a qué es igual la pendiente? A ver, para ustedes, ¿a qué es igual la pendiente? La pendiente es igual a qué? En este caso sería la temperatura final menos la temperatura inicial sobre, en este caso, el tiempo final menos el tiempo que inicial, ¿verdad? Esto es igual. La temperatura final, ¿a qué sería igual? En este caso, vamos a llegar hasta 21, 22, hasta 21. A ver, ¿hasta qué tomamos? Hasta que 27. Perdón, sí, 27. 27 es la temperatura final, ¿verdad? 27 es la temperatura final. Menos la temperatura inicial, que sería 24,5 centígrados. Sobre el tiempo final, que en este caso va a ser, vamos a, como, igual el equilibrio térmico, en este caso, allá, aquí hubo un error, ¿ya? Aquí vamos a medir en segundos, perfecto, segundos, no en minutos, segundos. Aquí tenemos 0, aquí son 3 segundos, aquí son 6 segundos, aquí son 9 segundos, aquí son 12, y aquí son 15, y aquí es 18. ¿Ya? Y no tenemos medios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. Hasta llegamos a medir y la temperatura empezó a ser similar, aunque no son medidos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Más o menos en el segundo 18. ¿Ya? Entonces, lo segundo va a ser en el segundo 18. O sea, por aquí. Cosa que estamos hasta el 21, ¿no? Pues acá nos hemos comido uno. Acá sería 15, 18, 21 y 24. ¿Listo? Vamos hasta el segundo 18. Entonces, 18, que es el tiempo final, menos 0, que es el tiempo inicial, que porque hemos iniciado en 0. Y vamos a calcular esto, ¿ya? Vamos a introducir a la calculadora. A ver, ¿cuánto nos sale si lo ponemos en la calculadora? ¿Ya? Por eso es importante también que ustedes tengan su calculadora. Ya vamos a calcular ese valor. A ver, nos hemos ido muy arriba. Estamos en acá, la pendiente. Ya, en este caso, ¿cuánto sale? 0,139 centígrados sobre segundos. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el valor de B para calcular la ecuación. ¿Ya?
¿Cuánto vale B? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación, ¿no? El tiempo en cero es igual a 24,5. ¿Pero de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? A ver, ¿quién sabe de dónde sale esta 24,5? ¿Ya? Esto sale de la ecuación general, ¿ya? Vamos a poner acá el tiempo en cero es igual a 0,79 multiplicado por el tiempo, que en este caso es la pendiente por el tiempo, más 24,5. Pero el tiempo inicial, ¿cuánto era? Era 0, ¿verdad? Y el tiempo en 0, ¿cuánto era? Era 24,5. Entonces, 0,13 por el tiempo casero, más, bueno, todavía no, acá era más B, ¿verdad? Más B. Entonces, ¿cuánto vale B? Vale 24,5. Ya, vamos a reemplazar esto en la fórmula, ¿ya? En la fórmula, que en este caso sería, a ver, vamos a poner acá abajo la fórmula, ¿ya? O vamos a poner acá arriba, la ecuación. La ecuación. Que reemplazando nos va a quedar el tiempo en T, ¿a qué es igual? Es igual a 0,139, que es la pendiente, por T más B, que en este caso es 24,5. Bien, entonces hasta ahí tenemos calculado el tiempo. Perdón, la ecuación. ¿Listo? Hasta ahí vamos a quedar. Perfecto. Ahora, vamos a pasar. A ver, aquí se calcula la pendiente, que ya está calculada, y la ecuación, que también ya se calculó. Ahora vamos a ir a calculación de que vamos a calcular la temperatura de equilibrio teórica y el margen de error, ¿ya? Entonces, para calcular el margen de error, nos pide calcular la temperatura de equilibrio teórico. O sea, resolviendo el problema, porque se puede resolver, sí, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con eso. Listo. ¿Qué nos decía? En los datos que nosotros tenemos, que extrajimos aquí, es lo siguiente, ¿verdad? Que era el volumen, no vamos a empezar con la temperatura, sí, con la temperatura. Bueno, con la masa. En este caso, la masa va a ser 0,5, perdón, era 50 mililitros, ¿no? 50 mililitros. En este caso es igual a 50 gramos, ¿ya? La temperatura inicial, esto es para ambos objetos, masa 1 y masa 2. Ambos es 50 mililitros. La temperatura inicial y la temperatura, perdón, la temperatura en el vaso del agua caliente, ahí es igual a, ¿cuánto era? 42,5. Y la temperatura en el vaso frío era de 7. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Bien. Entonces, ahora, como estos llegan a un equilibrio térmico, nos quiere que calculemos se podría decir en este caso, la temperatura final, ¿no? De ambos. Entonces aquí tenemos que igualar. Y para eso saber cuánto es el calor específico del agua. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Porque también estamos acá el calor específico, ¿verdad? Del agua. Entonces, en este caso, el calor específico es del agua fría. Poner temperatura fría, porque si no vamos a confundir con la final. El calor específico es igual a 1 cal por grados centígrados. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Vamos a pasar a resolver. Ya. Ahora, aquí tienes que utilizar un poco de la teoría, ¿no? ¿A qué es igual el calor inicial, el calor ganado es igual al calor perdido, ¿verdad? Entonces tenemos que emplear esa fórmula en este caso, ¿ya? Bueno,
la variación del calor que existe en ambos. ¿Ya? Entonces vamos a resolver. ¿Listo? Bien. Entonces aquí la temperatura en equilibrio, ¿a qué sería igual? A la masa 1 multiplicado por la temperatura 1 más la masa 2 multiplicado por la temperatura 2 sobre la masa 1 más la masa 2. ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Ya? Esto es igual a 50 por 42,5 más 50 por 7 centígrados, ¿ya? Y sobre 100, que es la suma de ambos, ¿no? 50 más 50, ¿cuánto es? 100. Esto lo metemos en su calculadora, a ver cuánto le sale. Nos sale 24,5, ¿verdad? 24,5 centígrados. ¿Listo? Bien. Ahora, para calcular el margen de error, tenemos que aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿cuál es la fórmula? El margen de error, el error en porcentaje es igual a 27, o en este caso, el valor experimental menos el valor teórico, el valor absoluto del valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico multiplicado por 100, ¿ya? El valor experimental, ¿cuánto es? 27, ¿verdad? Que es lo que llegamos. Menos 24,5, que es el valor que nos salió, que será acá atrás, después de resolver el ejercicio, ¿verdad? Sobre 24,5%. Esto hay que poner la calculadora. Y nos sale 10,2. Acá nos dicen que si el valor está menor a 10, es aceptable, ¿no? Si no, pudo haber habido un problema en la toma de datos, tal vez. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hasta aquí tenemos todo claro. O sea, estamos en el margen, así que hemos hecho una toma correcta de datos. Salido bien, ¿ya? Ahora, ¿qué son preguntas para reflexión para ustedes? Por ejemplo, a ver, ¿en qué segundo se alcanza el equilibrio térmico? ¿En qué segundo se podría hacer? Más o menos aproximadamente en los segundos, ¿verdad? Y también cuando la temperatura se mantiene, bueno, fuera de tiempo, y acá fuera se mantiene 27 centígrados durante registros seguidos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué conclusión podemos llegar a partir de esto? Entonces, seguramente que también, ¿no? Que, por ejemplo, hemos observado que el equilibrio térmico, al mezclar el agua caliente y el agua fría, ¿no? La temperatura se estableció en 27, luego 8 segundos, y el modelo lineal permitió estimar el comportamiento térmico inicial de la mezcla. El experimento comprobó que el calor frío del cuerpo más caliente al más frío, hasta que se iguala, ¿no? Como establece la ley cero. Y la diferencia de la teórica es de 24,5 y 27, que fue el experimental. Puede ser que tal vez hubo algunos errores por una precisión de datos, pero estuvo dentro del margen de error, entonces es aceptable, ¿no? Entonces nos ayudó bastante. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas finales para poder terminar la exposición, en este caso el tema. Ya vamos a compartir las diapositivas nuevamente. A ver, ahí no, se anda la mano sin querer. Bien, y vamos a pasar al equilibrio térmico. Bien, ¿qué deducimos? Que el equilibrio térmico ocurre cuando dos o más cuerpos que están en contacto alcanzan la misma temperatura y dejan de intercambiar calor entre sí, ¿verdad? Acá el calor ganado es igual al calor cedido, ¿no? Y ahora, ¿cómo se produce eso? Se produce a través del cuerpo, mayor temperatura a menor temperatura. También este proceso continúa hasta que ambos cuerpos tienen la temperatura y no hay más intercambio de calor, se alcanza el equilibrio térmico. Ya, eso tiene un tiempo, que en este caso definimos la pared independiente, y ya. Ahora la ley termodinámica es a partir de ello, y finalmente vamos a pasar a un análisis de discusión, ¿ya? A ver, ¿qué patrones usaron ustedes en la temperatura de la mezcla? Para ustedes, ¿no? Para que ustedes piensen también cómo cambia la temperatura con el tiempo. Y otra pregunta, ¿por qué creen que se estabiliza? Ya, eso también tienen que ustedes sacar sus conclusiones y ya. Y eso sería todo, esta clase.
hasta experimentar un poco el equilibrio térmico y pues hasta la próxima clase.